Muy buenas, todos sean bienvenidos a este nuevo video para el canal, donde en conjunto con mis compañeros de grupo les vamos a explicar sobre qué es el muestreo probabilístico. En este caso, ¿qué es el muestreo probabilístico? El muestreo probabilístico es un tipo de muestra estadística que se centra en analizar y estudiar grupos específicos de una población estadística, utilizando la selección aleatoria. Su requisito principal consiste en que todas las personas de la población estudiada cuenten con las mismas oportunidades de ser seleccionadas en todo caso. También podemos encontrar que existen unas diferencias entre un muestreo probabilístico y no probabilístico, aunque ese es otro tema para otro video. Aquí encontramos que una de las diferencias es en el muestreo probabilístico, la muestra está conformada por distintos datos seleccionados al azar, por lo que en un principio todos ellos tuvieron la oportunidad de ser escogidos. Mientras que por otra parte, en el muestreo no probabilístico, los datos se seleccionan de manera arbitraria a partir de unas características definidas con anterioridad, por lo que no todas pueden ser parte de la muestra. En el muestreo probabilístico se basa en el cálculo de probabilidad de donde existe ninguna influencia directa sobre los datos que conforman la muestra. Mientras que por el contrario, al implementar un muestreo no probabilístico, en una investigación se ejerce una influencia sobre la información y depende en gran medida de decisiones individuales, y en este último caso los resultados son afectados. En el muestreo probabilístico, la representación del universo no es tan confiable, pues realmente al seleccionar los datos arbitrariamente se dejan de lado otros datos de gran importancia. El margen del error en este caso es calculable en el muestreo probabilístico, mientras que en el muestreo no probabilístico no lo es. Así como los resultados de una investigación realizada a partir de un muestreo probabilístico cuentan con un alto grado de confiabilidad, mientras que las conclusiones obtenidas por un estudio de muestreo no probabilístico no son tan precisas debido a los diversos factores que influyen sobre los mismos datos. Entre algunas de las divisiones del muestreo probabilístico se encuentra el aleatorio simple. En este caso, este tipo de muestreo probabilístico es generado a partir de una cantidad determinada de números aleatorios. A menudo son generados por un software o calculadora, y teniendo en cuenta el tamaño de la muestra, los cuales son asignados a ciertos datos de la población mediante un proceso de conteo. Es el muestreo más utilizado realmente, ya que tanto por su sencillez como por su imparcialidad en la definición de los resultados al momento de realizar el procedimiento. Así, por ejemplo, se puede tomar una muestra de 10 escuelas sobre una población de 200 escuelas que hay dentro del país, donde cada escuela obtiene un número al azar. Entonces, a modo de sorteo, se seleccionan 10 números que conforman dicha muestra, y que al final esos 10 números serán los que representan a nuestra muestra de 10 escuelas diferentes totalmente elegidas al azar para realizar el procedimiento necesario para llevar a cabo el muestreo aleatorio simple. Hola, yo les voy a hablar acerca de las características, ventajas y desventajas y acerca del muestreo probabilístico sistemático. En las características del muestreo probabilístico, número 1 se basa en el cálculo de probabilidades. Número 2, no existe ninguna influencia sobre el tratamiento de los datos más que escoger así al azar. Número 3, se utilizan diversas fórmulas para lograr una mayor precisión en los resultados que deseamos adquirir. Número 4, permite calcular su margen de error. Y número 5, busca incluir en la muestra datos dispersos. Una de las ventajas y desventajas que tenemos del muestreo probabilístico son, obviamente que todo con las ventajas, su aplicación es sencilla y no requiere utilizar fórmulas matemáticas complejas. Número 2, garantiza que la muestra cuente con una representatividad bastante precisa de los datos de una población. Número 3, facilita el estudio de grandes bloques de información sin necesidad de recurrir al análisis del mismo. Y número 4, no requiere de gran inversión económica para su población.
Una de las desventajas es que no se requiere de grandes desventajas, sino que nada más se aplica una de que no se requiere, se requiere más que todo mucho tiempo para el diseño y su ejecución, siendo a un costo muy elevado. Un ejemplo del sistema probabilístico sería de que, por ejemplo, una población objetiva, que es la colección completa de todas las unidades que requiere estudiar. Por ejemplo, si vamos a estudiar a toda una población, es toda la población en general, no es parte de ella, sino que es toda la población. Y una muestra sí es parte de la población, quiere decir que yo voy a escoger a uno de estos, voy a escoger al otro y así sucesivamente. Un muestreo probabilístico sistemático. El muestreo probabilístico sistemático es un tipo de muestreo probabilístico donde se hace una selección aleatoria del primer elemento para la muestra y luego se seleccionan los elementos posteriores utilizando ya intervalos que sean más fijos o sistemáticos hasta alcanzar el tamaño de la muestra que deseamos adquirir. El muestreo sistemático consume menos tiempo que el resto, ya que se requiere de la selección del tamaño de la muestra y la muestra y la identificación del punto de partida y demás. Este debe continuar en intervalos regulares. ¿En qué consiste en sí el muestreo sistemático? Es una técnica dentro de la categoría de muestreo probabilístico y que por lo tanto requiere tener un control preciso del marco muestral de individuos seleccionados junto a la probabilidad que sean seleccionados y consiste en escoger un individuo inicial de forma aleatoria entre toda la población. El muestreo sistemático es un proceso muy simple y que solo requiere la elección de un individuo así escoger al azar. El resto del proceso es trivial y rápido. Los resultados que obtenemos son representativos de la población, de forma similar al muestreo aleatorio simple, siempre y cuando no haya algún factor intrínseco en la forma en que los individuos están listados y que se haga que se reproduzcan ciertas características poblacionales cada cierto número de individuos. Este suceso es realmente poco frecuente. Ventajas del muestreo sistemático. Número 1. Es extremadamente simple y conveniente para los investigadores crear, conducir y analizar cada muestra. Número 2. Como no es necesario enumerar a cada miembro de la muestra, el muestreo sistemático es mejor para representar a una población de manera rápida y sencilla. Número 3. Las muestras creadas se basan en la selección de miembros libres de favoritismo. Número 4. En caso de que haya diversos miembros de una población, el muestreo sistemático puede ser beneficioso debido a una distribución uniforme de los miembros que son seleccionados para formar una muestra. Número 5. Obtiene buenas propiedades de representatividad, similar al muestreo aleatorio simple o incluso superiores, pero de forma más rápida y simple, al evitar la necesidad de generar tantos números aleatorios como individuos en la muestra. Respecto al muestreo aleatorio, el muestreo sistemático puede garantizarnos una selección perfectamente equivalente de la población. Esto puede ser de utilidades si se distinguen grupos dentro de un universo, lo que no podría evitar la necesidad de usar extractos. Desventajas del muestreo sistemático. Solo existe la que habíamos mencionado, posibilidad de que el orden en que se han listado los candidatos a la muestra tenga algún tipo de prioridades y oculta que coincide con el intervalo escogido para generar una muestra. Eso es todo y gracias. Pasos para hacer un muestreo probabilístico. Número 1. Especificar la población a estudiar. Número 2. Determinar el tamaño de la muestra buscando que el mismo sea capaz de representar lo máximo posible a la población estudiada. Número 3.
recopilar aquellas variables cuantitativas o cualitativas de la población. En este caso, se pueden utilizar gráficos estadísticos y tablas como los empleados en la estadística descriptiva. Y número 4, generar los números aleatorios y emplear cualquier método de muestreo probabilístico. En resumen, el muestreo estratificado es el cual se puede ramificar toda una población en múltiples grupos homogéneos, no superpuestos, y elegir aleatoriamente a miembros finales de los diversos estratos para realizar la investigación. Resumen del muestreo probabilístico conglomerado. Este tipo de muestreo analiza una población particular que se compone de múltiples elementos, como por ejemplo ciudad, familia, escuela, industria, etc. Este tipo de muestreo por conglomerados se utiliza cuando los grupos son similares pero son diversos internamente. Es un procedimiento en que los elementos de la población son seleccionados al azar en forma natural por agrupaciones. Muestreo probabilístico estratificado. En este caso, se lleva a cabo una clasificación de los datos en distintos estratos o grupos, los cuales cuentan con unas características específicas en común. El objetivo de la aplicación de este método es garantizar que cada estrato cuente con una representación suficiente en la muestra. Para implementar el muestreo probabilístico estratificado es necesario aplicar la fórmula paréntesis el porciento dividido 100 cerramos paréntesis xn, donde porciento significa el porcentaje de datos que pertenece a un grupo con respecto al total y n el tamaño de la muestra. Este cálculo se realiza para cada grupo cuyo resultado se debe redondear a un número entero. La suma de estos resultados debe ser igual al tamaño de la muestra. Una vez hecho lo anterior, los resultados serán la cantidad de datos que deben ser tomados en cuenta para cada grupo, para que estos se vean representados equitativamente en la muestra. Por ejemplo, cuando realices una investigación cuya población está conformada por personas que trabajan en una empresa, el investigador divide dicha población en los siguientes estratos: hombre con media jornada, hombre con jornada completa, mujer con media jornada, mujer con jornada completa. Aquí el investigador está dividiendo la población en 4 estratos diferentes, cuyos integrantes comparten características. El muestreo probabilístico conglomerado. Este muestreo se caracteriza por estudiar datos que ya se encuentran agrupados en distintas clasificaciones de manera natural, sin llevar a cabo ningún proceso de asignación. De igual manera, se utiliza el cálculo del muestreo probabilístico estratificado. Por ejemplo, un investigador decide realizar una investigación sobre México, pero dividir en grupos a toda la población del país sería difícil e impráctico. Por lo tanto, aprovecha y utiliza la separación natural por ciudades. Así, a partir de cada ciudad, elige individuos de forma aleatoria para conformar la muestra.